pasadas, y así como tiene cosas especiales para la generación que después de esta, ¿verdad? Pero para poder entender estas cosas, primero tenemos que estar dispuestos a que Dios nos cambie y que Dios haga de odres viejos, odres ¿qué? Nuevos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Quiero que leamos y vamos a entrar, dice aquí, versículo 33, vamos a entrar de una vez, dice, entonces ellos dijeron, ahora estas personas, ellos son los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Entonces ellos le dijeron, y esto es a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y qué? Y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos ¿qué hacen? Comen y beben. Quiero que pongan atención allá atrás, ¿verdad? Pongan mucha atención. Vamos. Quiero que entiendan algo. Esta es mi señal grande. La pregunta revela el espíritu del hombre, ¿ok? Las clases de preguntas que tú haces revelan tus intenciones. Pongan atención aquí, antes de entrar aquí. A veces no necesitas decirme qué es lo que tú piensas. A veces lo único que necesito oír es qué son tus preguntas. No me están oyendo, amén. Los fariseos nunca, sino hasta después, cuando ya lo enfrentaron ante el tribunal, nunca le dijeron a Jesús, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Sabe qué es lo que hacían con Jesús? Le hacían preguntas. Y en esas preguntas usted podía descubrir, si es una persona madura en el Señor, cuáles eran las intenciones de esos fariseos. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es correcto darle tributo, darle a los taxes al César? ¿Verdad? Ellos estaban haciendo esa pregunta y quizás por afuera uno dice, ¿sabes? Una pregunta de economía, ¿no? Pero no, esa pregunta revela cuáles eran las intenciones de los que estaban haciendo esa pregunta. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Uno diría, ay, sí, están preguntando porque quieren aprender más. No. Ellos ya saben lo que quieren pensar. Ellos ya tienen prejuicios y nadie los va a cambiar. Ellos ya formaron en ellos mismos ciertas actitudes y ciertas interpretaciones teológicas, y ellos no están haciendo esa pregunta para aprender algo nuevo, sino sencillamente para acusar. Dile que estas son las preguntas. Revelan el espíritu del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta que ellos hacen aquí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan qué? Muchas veces. Y hacen oraciones. Y así mismo los de los fariseos. Pero los tuyos ¿qué? Comen y beben. ¿Qué vemos aquí? Quiero hacerles tres cosas, tres atenciones. Hermanos, pongan mucha atención porque estamos hablando de qué. ¿Recuerdan cuál es el título de la prédica? ¿Cuál es el título de la prédica? Bueno, por favor, pongan mucha atención porque esto yo quiero que Dios nos impacte cada uno. Estamos hablando de odres nuevos. Y este es el contexto en el cual Dios da esa parábola. Entonces, si queremos entender la parábola, tenemos que entender ¿qué? El contexto. ¿Ok? Y este es el contexto. Aquí vemos, solo uno, no necesitaban cliquear todos, pero déjalo así. Aquí vemos tres cosas en esa pregunta. Número uno, diga conmigo, un espíritu tradicionalista. Dile que está a su lado. Esta pregunta revela un espíritu tradicionalista. ¿Por qué? Porque si usted ve la pregunta es ¿por qué es que las tradiciones de los discípulos de Juan y de fariseos, que ya están establecidas, que era en este caso el ayuno y la oración, ¿por qué es que ustedes están quebrando qué? La tradición. Eso es lo que ellos están preguntando. ¿Por qué es que ustedes no siguen? Mire, los discípulos de los fariseos por siglos han estado ayunando y han estado orando muchas veces. Después se levanta Juan el Bautista y sus discípulos siguen la misma tradición. Y ahora que tú eres el Mesías, tus discípulos lo único que hacen es que ¿qué?
comen y beben. ¿Por qué quiebran la tradición? Otro hermanos. Este es el contexto. Un espíritu traicionista. Un espíritu que se está aferrando a lo ya establecido. Número 2, que vemos aquí. Un espíritu superioridad espiritual. Porque ellos podían haber hecho la pregunta de esta manera: porque es que los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los fariseos, y paran ahí. ¿Cuántos que me están oyendo? Amén. Ellos pueden haber dicho la pregunta un poquito más prudentemente, de esta manera: ¿por qué es que nosotros y los discípulos de Juan ayunamos y oramos muchas veces? Pero no, ellos agregan ahí algo que... ¿Y qué? ¿Pero qué? Estamos haciendo una marca, estamos dividiendo aquí. Hay un equipo rojo y hay un equipo azul. Hay los de la derecha y hay los de la izquierda. Y siempre cuando hay dos equipos, uno es mejor que el otro. Y lo que ellos están haciendo aquí es, porque ellos pudieran haber parado en esa pregunta, pero ellos continúan y dicen: pero los son comelones y bebedores. Eso es lo que está diciendo la pregunta. La pregunta, aunque no está diciendo ninguna declaración explícitamente, implícitamente está diciéndole: ustedes son un montón de comedores. Y esto crea en los que están haciendo la pregunta, esto crea un espíritu de ¿qué? Mira, nosotros ayunamos. Y no solo dicen ayunamos, sino que dicen ¿qué? Muchas veces. Qué sinvergüenza. Un espíritu de superioridad espiritual. Nosotros ayudamos muchas veces. Y yo puse aquí en estrellitas: fíjese en el contexto. Quiero que vean el contexto. Vaya conmigo a la Biblia, vaya conmigo a la Biblia. Fíjese el contexto. Vamos a ir a los versículos anteriores de esta pregunta. Mire, vaya a los versículos anteriores. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 33 comienza esta pregunta. Pero vámonos atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos anteriores. Versículo 27, mira lo que dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, esto es Jesús, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, Mateo, el publicano, hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y en esa mesa, ¿quién estaba? Jesús, el mero mero. Y los escribas y los fariseos, los mismos que hacen. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Los discípulos que ellos consideran bebedores y comelones. Escúchenme bien. Dice, y diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos? ¿Y qué? La pregunta no era tanto, o la acusación no era tanto: ustedes son comelones y bebedores. Lo que ellos realmente no se estaban entendiendo es: ¿por qué ustedes comen y beben con pecadores? Lo que ellos indirectamente estaban diciéndole aquí: ustedes saben que nosotros comemos y bebemos, pero nosotros no nos juntamos con gente. Nosotros nos juntamos con los prostitutos, los publicanos. ¿Cómo se dice usted? Con los publicanos, los traicioneros de la patria israelita. Con los pecadores. Me imagino que ahí estaban los prostitutas de repente, porque ustedes saben que los publicanos eran uno de los pocos judíos que tenían plata.